La palabra del Señor nos dice así. La palabra del Señor vino a Jonás, versículo 1, hijo de Amitai. El Señor le dijo a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Versículo 3. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y Jonás descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor, dice el versículo 4, desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaban al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado. Se nos relata aquí que dormía profundamente. Versículo 6. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Oremos. Señor, venimos delante de tu palabra. Venimos no para cumplir un acto religioso, sino para exponernos a ti, para ser examinados por ti. Te rogamos hoy, Señor, que avives nuestra conciencia, que rompas toda anestesia espiritual y nos hables con gracia, pero sobre todo con verdad. Si hay área, Dios, donde estamos huyendo de ti, no nos permitas huir en paz. Persíguenos, Señor, con tu misericordia y tráenos de vuelta a una fe viva, genuina, sensible y totalmente dependiente en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo empezamos esta serie hablando de una fe que no deja de hablar de Dios, pero aprende a vivir sin necesitarlo. Una fe que parece activa, que sigue cantando, que sigue congregándose, pero ya no vive en dependencia. Ya Dios no es su centro vital. Y hoy yo quiero que vayamos un poco más profundo y no contemplemos solamente el qué, sino que contemplemos el cómo. ¿Cómo llegamos a ese estado de anestesia espiritual en que nos acostumbramos a repetir cosas, pero con corazones totalmente separados de Dios? Hace un tiempo yo escuchaba un médico explicar algo inquietante sobre los pacientes con quemaduras graves. Él decía que el peor punto con alguien que tiene una quemadura grave no es necesariamente cuando le duele mucho la quemadura, sino cuando ya le deja de doler. Cuando la quemadura ha afectado de tal manera los nervios que ya ni se siente lo que está aconteciendo. Él dijo que el silencio del cuerpo no siempre es sanidad, a veces es colapso. Porque mientras un cuerpo siente, todavía hay esperanza, mientras hay dolor, todavía hay vida, pero cuando ya no hay respuesta, esa es la condición más grave de lo que parece. Jonás capítulo 1 nos presenta algo así. Jonás capítulo 1 nos presenta a un hombre que no está en pánico, que no tiene un grito, sino un hombre que huye y no siente, un profeta que está en medio de la tormenta durmiendo profundamente. Y yo creo que ahí es donde el libro de Jonás deja de ser esa historia infantil que recordamos de cuando estábamos en la escuela dominical y se convierte en un diagnóstico espiritual de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el huir no es necesariamente lo peor en nuestra relación con Dios.
El huir lo hace todo pecador. Desde Génesis capítulo 3 estamos huyendo de Dios, estamos escondiéndonos de Dios, nos avergonzamos, nos justificamos. Yo creo que huir es parte de la condición caída. Pero la verdadera tragedia comienza cuando la huida deja de doler. Cuando la conciencia ya no grita, cuando el corazón ya no se siente confrontado, cuando se puede desobedecer sin quebranto ni remordimiento a Dios. Porque mientras huir duele, todavía hay vida y hay cierto sentido de la obra del Espíritu confrontando tu alma. Pero cuando uno se puede alejar de Dios y descansar, cuando puedo apagar la voz y no sentir nada, ahí no solo hay pecado, ahí hay algo más grave, ahí hay anestesia espiritual. Jonás 1 no es la historia de un hombre que corre, es la radiografía de un corazón que ya no siente. Y ahí se vuelve un espejo para nosotros. ¿Qué tan consciente, qué tan sensible estoy siendo yo a la obra de Dios en mi vida? ¿Qué tan consciente, qué tan sensible estoy siendo a la manera como el Espíritu Santo me está confrontando en mi huida, en mi rebeldía, en mi desobediencia a Dios? Aquí en Jonás 1, del 1 al 6, vamos a ver dos realidades espirituales que se manifiestan en un corazón que ha dejado de vivir delante del rostro de Dios. Dos realidades espirituales que se manifiestan en un corazón que ha dejado de vivir delante del rostro de Dios. Y como dije, lo que busco hacer con esto es que podamos evaluarnos, examinarnos y podamos comprender el cómo pasé de este punto a este punto. ¿Cómo pasé de estar totalmente activo, consciente de Dios, de ver la carga del pecado, de sentir remordimiento, allá estar totalmente frío espiritual? Y puedes que diga, bueno, esa no es mi situación ahora mismo, Ángel, ahora yo estoy en mi mejor momento espiritual, pero créeme que el corazón es engañoso y si no estás, puede que estés ahí y necesitas ser advertido para que te cuides de llegar a esa condición. La primera realidad es un corazón que escucha a Dios, pero camina lejos de su rostro. Un corazón que escucha a Dios, pero camina lejos del rostro de Dios. El versículo 1 es un tanto incómodo, pero es incómodo por lo claro que es. Aquí no vemos una confusión, no vemos silencio de Dios, no vemos ambigüedad. Aquí Dios no estaba escondido, no estaba en silencio. Muy claramente en el versículo 1 se nos dice que Dios habló. Y no solamente que Dios habló, sino que también es implícito que Jonás entendió lo que Dios dijo. Porque nadie rehúsa algo que no entiende. Él rehusó lo que él había entendido. ¿Qué le dijo a Jonás? Bueno, lo que le dio no es una idea. Lo que le da aquí es una comisión profética, es un mandato, es un llamado. Le dice en el versículo 2, luego de que se nos explica que el Señor vino a Jonás, le dice, levántate, ve y proclama. Dios le está pidiendo algo, le está revelando su corazón. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. ¿Por qué? Porque su maldad ha subido hasta a mí. ¿Quién es Nínive? Nínive no era una ciudad cualquiera, era la capital del imperio asirio. Asirio era una ciudad pagana, totalmente enemiga de Israel. Siria era una ciudad, y Nínive, que Dios había usado como juicio a su pueblo Israel por haberle desobedecido. Los asirios no solamente fueron usados por Dios como juicio para Israel, pero fueron una ciudad pagana que era sumamente violenta. No solamente conquistaban pueblos, pero buscaban humillar los pueblos que conquistaban, lo desfiguraban, los destruían físicamente, acababan, arrasaban con cada pueblo que combatían.
Este Nínive era tan cruel que en Nahum capítulo 3, versículo 1, llama a Nínive una ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña. Sofonías, hablando de Nínive, describe a Nínive como azote de las naciones. O sea que Nínive no solamente representa el pecado moral, sino que representaba un trauma histórico. Era un imperio que había oprimido, amenazado y humillado a varias naciones, incluyendo al pueblo de Dios, a Israel. Era un enemigo nacional de Israel. Entonces, cuando Dios dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, Jonás no solamente estaba escuchando eso, sino que Jonás estaba escuchando que tal vez Dios quería ser un instrumento no solamente de juicio, sino también de misericordia para Nínive, ese enemigo nacional del pueblo de Israel. Dios no solamente está llamando a Jonás a decirle a Nínive lo que han hecho, pero recordemos que cuando Dios llamaba profetas a confrontar naciones, no solamente era para juicio, sino para también ofrecer misericordia, para que se puedan arrepentir, para que no tengan excusa. Y yo creo que ahí viene el conflicto entre lo que Dios dijo y lo que Jonás entendió. Jonás no huyó de lo que Dios dijo porque tenga miedo a predicar. Él huyó de lo que Dios dijo porque él quería huir de la manera como Dios obraba. Él lo dice más adelante en Jonás capítulo 4. En Jonás capítulo 4, versículo 2, él dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Ese es el escándalo de Jonás. Jonás no huye del juicio, él huye de la gracia. No quiere ser canal de misericordia para Nínive a través de lo que Dios estaba haciendo. Yo creo que teológicamente eso es sorprendente porque, de nuevo, Jonás no se está resistiendo al mandato, Jonás se está resistiendo a la manifestación del carácter de Dios en la misericordia y gracia de Dios, usando a Jonás para traer mensaje de él a esta nación. Dios se revela como un Dios que confronta el pecado, pero también como un Dios que persigue con misericordia al pecador. Y Jonás no quería en ese momento ese Dios. Jonás tenía ira, Jonás tenía rencor contra Nínive. Y Jonás lo que quería para Nínive era juicio, no quería que escucharan misericordia. Por eso dice el texto no dice, pero Jonás desobedeció. El texto dice algo más profundo. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. De hecho, lo repite dos veces el autor en el versículo 3. Jonás no está huyendo necesariamente de Nínive en primera instancia. Jonás quiere huir de la presencia de Dios. Esa repetición no es un énfasis poético, sino que es una acusación teológica. Primero, ¿por qué es una acusación teológica? Primero, Jonás sabía que era imposible huir de teológicamente esconderse de Dios. Jonás no era ingenuo. Los judíos cantaban en el Salmo 139, versículo 7 y versículo 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Jonás sabía que era imposible él esconderse de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esa énfasis de que Jonás trató de huir de la presencia de Dios? Esa palabra traducida ahí como presencia también se puede traducir como rostro, y en toda la escritura el rostro, la presencia de Dios no es una ubicación geográfica, sino que es una relación de pacto, es vivir bajo la mirada de Dios, es vivir en el espectro espiritual, bajo el gobierno, bajo el sometimiento total de Dios.
Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 16, se nos dice que Caín, luego de matar a su hermano Abel, huye de la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nod. Ahí nos está enfatizando que se mudó a un nuevo lugar. Ahí se está enfatizando que Caín rompió la relación que tenía con Dios y no quería vivir bajo el gobierno, bajo el mandato de Dios. En el Salmo 51, cuando David está haciendo su confesión a Dios, en el versículo 11, David ora en arrepentimiento pidiéndole a Dios: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí David no le está pidiendo espacio, no le está diciendo físicamente no me eches de tu presencia, porque David estaba vivo. Está pidiendo no perder comunión con Dios. No retires tu espíritu, tu comunión conmigo. Entonces, en Jonás, huir de la presencia de Dios, como se nos enfatiza en el versículo 3 del capítulo 1, significa huir del Dios que llama, del Dios que envía, del Dios que gobierna. Es un intento de romper la relación de obediencia e intimidad que Jonás, profeta de Dios, tenía con Dios. Jonás, de nuevo, no es ingenuo. Jonás lo que es rebelde. Él quiere huir del rostro del Señor, no negar su omnipresencia. Es decir, no quiero vivir bajo tu mirada en este asunto. No acepto que tú gobiernes aquí. No me someto a tu derecho aquí. Ese es el corazón del pecador desde el Edén. Adán no dejó de creer en Dios. Adán sabía que Dios existía. Adán dejó de obedecer a Dios. Él rechazó ser expuesto a Dios. Y ahí es donde la cosa empieza a profundizarse. Ahí aprendemos entonces que la caída no comienza con inmoralidad, sino comienza con la huida del rostro de Dios. Ahí es donde se nos confronta. Porque Jonás no corre al libertinaje. Mira que se nos dice aquí que Jonás corre a Tarsis, a un lugar distante, neutral, comercial, un lugar no religioso. Él no corre al pecado escandaloso, él corre a la autonomía. Él quiere estar totalmente separado de Dios y donde no haya alguien en su entender que lo confronte con la palabra de Dios. El texto dice aquí, versículo 3, que Jonás se levantó. Se levantó. Es el mismo verbo que Dios utilizó cuando le dio el mandato a Jonás de que se levanta y vaya a Nínive. Dios dice: levántate y ve. Jonás se levanta, pero en otra dirección. Jonás no es pasivo, él es activo. Él está usando energía que debe ser obediencia para desobedecer a Dios, para lograr distancia entre él y Dios. Y aquí es donde empieza el enfriamiento espiritual, la anestesia espiritual. No cuando se deja de creer en Dios, sino cuando se deja de vivir bajo el rostro de Dios. Cuando Dios deja de ser entorno y se convierte en un concepto. Cuando trato de esconderme de Dios en ciertas áreas con personas que no me van a confrontar con lo que sé que estoy mal. Ahí el corazón empieza a cerrarse. Y un corazón que se cierra delante de Dios necesariamente se va a volver insensible a Dios. Porque la sensibilidad espiritual no se pierde primero con el pecado. La sensibilidad espiritual se pierde con la huida de la presencia de Dios. Y donde se huye del rostro de Dios, se está sembrando el terreno para dormir. Hagamos eso personal. Pongámonos en el espejo de Jonás. Así como Jonás, muchas veces nosotros huimos de la presencia de Dios. No huimos porque no entendemos a Dios, sino que huimos porque no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo o con lo que Dios quiere hacer. No huimos porque no creemos en la existencia de Dios, sino porque no creemos ni confiamos en su manera de actuar. Él no me dio lo que yo quería o lo que yo entiendo que merecía.
Él me está mandando a hacer algo que yo no quiero. Él le dio lo que yo quería a otra persona y por lo tanto empiezo a alejarme de Dios. Empiezo a buscar consejo inicuo. Empiezo a irme en una dirección que yo sé que es totalmente contraria a la palabra de Dios. Y pienso, bueno, si no escucho la voz de Dios, porque tenemos ese remordimiento, esa conciencia, esa confrontación del Espíritu Santo que nos hace ver lo que estás diciendo, lo que vas a hacer es malo. Y muchas veces, no sé si a ti te pasa, a mí me ha pasado, cuando vas contrario a lo que sabes que Dios quiere que hagas, como que el Señor te repite eso de diferentes formas. Vas a la iglesia y quien está predicando en la predicación habla de eso. ¿Y quién fue que le dijo a él? Escuchas un devocional y se trata de eso. Te sale una frase en alguna red social y te está hablando de eso. Un amigo te pregunta sobre eso. Y lo que hacemos es apagar. Es darle a mute. Es mutear la iglesia, el pastor, el líder, esa persona. Y cerrarnos para que no vean en qué estamos. Porque sé que si le digo a tal persona, me va a aconsejar contrario a lo que yo quiero y me va a aconsejar según lo que Dios quiere. Rara vez lo decimos en voz alta cuando queremos ir contrario a la palabra de Dios. Lo que hacemos es escondernos de su rostro. No dejamos de ir a la iglesia, no dejamos de creer, no dejamos de hablar de Cristo, pero comenzamos a huir relacionalmente. A estar, pero no participar. A juntarme, pero no al punto de que me vea vulnerable delante de las personas. A no abrirme. A evitar exposición. A tratar de apagar la conciencia. Y ahí aparecen nuestros Tarsis. Jonás huyó a Tarsis para eso. Nosotros tenemos nuestros Tarsis. No necesariamente son cosas malas. Muchas veces es el trabajo, muchas veces es la familia, muchas veces son rutinas, muchas veces son proyectos, amistades, entretenimiento. Espacios legítimos, pero usados como escondites para no seguir escuchando el eco de Dios confrontándonos con lo que estamos pensando, con lo que queremos hacer. Lugares a donde corremos, muchas veces sin darnos cuenta, para no quedarnos a solas delante de Dios, para no exponer el corazón, para no enfrentar lo que Él está tocando, para no rendir lo que Él está reclamando. Cambiamos de contexto. No dejo de congregarme, pero ya no voy a esa iglesia. Porque ya ahí saben. Y ahí me pueden confrontar. O prefiero hacer como hacen muchos. Yo me congrego virtualmente. No son escapes necesariamente geográficos, son refugios del alma, son cuevas que nosotros mismos creamos para que no se exponga lo que hay en nuestro interior, pensando que nos vamos a salir con la nuestra. Cuando eso pasa, lo que se revela es que estamos tratando de huir de la presencia de Dios. ¿Qué parte de la voluntad de Dios entiendes claramente, pero no estás obedeciendo? ¿Qué cosas estás reorganizando en tu vida para huir de aquello con lo cual el Señor te está confrontando? ¿De qué manera estás usando el trabajo, la familia, las redes, el entretenimiento, para no quedar expuesto delante de Dios? ¿Qué actividad estás usando para evitar ser confrontado con la presencia abrumadora de Dios? Si hoy Dios te quita toda ocupación, todo ministerio, toda justificación, y te dejara solo delante de su rostro, ¿qué área de tu vida querías esconder primero?
Si quitamos todas esas máscaras, todas esas cosas, todo ese activismo y te quedas delante de Dios, ¿qué áreas estarás tratando de esconder? Porque muchas veces sabemos y tratamos de evitar la confrontación. Cuando nos sentimos cercanos a la presencia de Dios, cuando sentimos que el Señor nos está, como decimos, dando duro, confrontándonos por medio de su Espíritu. Cuando las lágrimas están a punto de salir porque sabes que estás mal, lo que hago es que me cierro, doy la espalda y salgo. Evito esa persona, evito esa conversación. Porque no quiero ser vulnerable. Eso es escape de la presencia de Dios. Un escape momentáneo. Porque ya sea aquí o después que partas de esta tierra, vas a tener que presentarte ante ese Dios del cual te buscas esconder. Y aunque digas que no sientes a Dios, Dios está en todo lugar. No te puedes esconder de Él. O sea que una realidad espiritual que se manifiesta en un corazón que ha dejado de vivir delante del rostro de Dios es un corazón que escucha a Dios, pero camina lejos del rostro de Dios. Lo segundo es esto, y lo vemos desde el capítulo 4, desde el versículo 4 al versículo 6. Es el caos externo, pero la anestesia espiritual interna. El caos externo, pero la anestesia espiritual interna. Mira lo que dice el versículo 4. Pero el Señor desató, mientras Jonás buscaba huir de su presencia, como se nos enfatiza, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Yo creo que el texto da un giro abrupto. Hay peros muy poderosos en la Biblia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos, pero Dios obró. Aquí mire ese pero en el versículo 4. Jonás está tratando de huir de la presencia de Dios. Enfatiza varias veces. Pero, dice el autor, Yahweh, pero el Señor. No es que Jonás se mueve, es que Dios responde. Yo creo que eso es teológicamente crucial para cada persona. Escucha, Dios no ignora la huida de sus hijos. Dios no ignora la huida de sus hijos. El texto no dice, y Jonás se fue y todo siguió normal. Dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. La tormenta no fue fortuita, la tormenta no fue un accidente. No es simple meteorología, no es mala suerte, es intervención divina. Y no cualquier tipo de intervención. El verbo hebreo que se utiliza ahí, traducido como desató, es lenguaje de violencia. Es el mismo verbo que se utilizaba para describir cuando una lanza era lanzada, cuando se disparaba una flecha, cuando se arrojaba un objeto con mucha fuerza y violencia. Dios arrojó, desató una tormenta violenta en el mar donde estaba el barco en el cual Jonás estaba durmiendo mientras intentaba huir de la presencia de Dios. Esto es incómodo para nuestra teología moderna, pero es profundamente bíblico. ¿Entiende esto? Hay tormentas que no vienen del diablo. Hay tormentas que no vienen del mundo. Hay tormentas que vienen de un padre que rehúsa dejarnos huir en paz. Él utiliza medios violentos para despertarnos, para advertirnos, para llamarnos a arrepentimiento. El autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. La tormenta no es venganza, es persecución misericordiosa de parte de Dios.
Dios no está buscando aquí destruir a Jonás, Él está buscando alcanzarlo. Él está mostrando su misericordia por medio de una tormenta violenta. Esa tormenta externa revela un conflicto interno. El mar está en caos. El barco casi se parte en dos. Los marineros tiemblan. Los dioses falsos son invocados. Todo es urgencia. Todo es clamor. Todo es desesperación. Todo es temor en ese momento. Y en medio de ese escenario tan violento y tan caótico, ¿qué nos dice la última parte del versículo 5? Pero Jonás, en medio de esta tormenta, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado, y no solamente se nos dice que se había acostado, se nos dice que estaba durmiendo profundamente. Se está describiendo ahí. No solamente está durmiendo profundamente, un adverbio. O sea que el hombre que huye del rostro no solo desciende geográficamente, él desciende espiritualmente. Él desciende a Jope, desciende al barco, desciende a lo profundo y ahora desciende a la inconsistencia, a la frialdad, a la insensibilidad. Mientras todo tiembla y todo está en caos, Jonás duerme. Uno pensaría que la huida precede o produce ansiedad. Uno pensaría que la huida de Dios, que el buscar huir de la presencia de Dios va a producir ansiedad. Pero el texto aquí está mostrando algo diferente. Nos está diciendo que esa huida de la presencia de Dios está produciendo cierta paz, sueño, descanso, no plenitud, sino tranquilidad. Sueño, insensibilidad, desconexión, anestesia. Escucha bien esto. Uno de los juicios más serios en la tormenta es poder dormir en medio de ella. La tormenta es misericordia, pero el sueño es peligro. El viento grita aquí, el mar ruge, la conciencia debía arder. Jonás debía estar desesperado. Jonás debía estar clamando al Señor en medio de todo, pero Jonás está durmiendo. ¿Por qué? Porque cuando alguien huye del rostro de Dios por suficiente tiempo, algo se apaga dentro. La presencia deja de ser urgente, la voz deja de ser pesada. Y cuando la conciencia deja de doler, el alma puede dormir en medio de lo que debía quebrantarla. Esto no es el sueño del justo del cual se nos habla en el Salmo capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Ese no es el sueño del justo. Este es el sueño de alguien que ha desconectado su corazón de Dios. Y déjamelo ponértelo en una oración. Es posible huir del rostro de Dios y al mismo tiempo experimentar una falsa calma. No porque todo esté bien, sino porque el corazón ya no está sensible. Por eso es que muchas veces tú ves personas que están actuando totalmente contrarias a la palabra de Dios y te las encuentras y le preguntas, ¿cómo va todo? Todo está bien, todo está perfecto. Y uno dice, bueno, hay personas que dicen, bueno, él dice que todo está bien. Y tú que estás de rodillas con el Señor, te sientes continuamente confrontado y alertado.
Hay personas que no sienten peso, no porque estén en paz, sino porque están anestesiadas. El pecado los ha cegado, los ha llevado o los está llevando hacia la condenación con una sonrisa en su cara. Y mire el detalle aquí. La huida del rostro de Dios, del Hijo de Dios, no solamente lo afecta a él, afecta a aquellos a su alrededor. Los que están en pánico aquí, mientras está la tormenta, son los paganos. Sumamente paradójico. El profeta está durmiendo mientras los marineros oran a sus dioses falsos. Mientras Jonás calla, los inconversos claman. El siervo de Dios está inconsciente, pero su frialdad empieza a poner en peligro a otros. ¿Tú sabías eso? Que tu frialdad, tu escape de la presencia de Dios no solamente te afecta a ti, sino que afecta a aquellos a tu alrededor, a tus hijos, a tu cónyuge, a las personas cercanas. Personas que tal vez, aunque no te lo decían anteriormente cuando estabas bien en tu relación con Dios, te miraban desde lejos y te admiraban. Que te veían como un ejemplo. Que te veían como parte de la esperanza de Dios. Como fuente de sabiduría de Dios. Como instrumento de Dios en sus vidas. Un profeta, un siervo, fuera de la presencia de Dios, es alguien que trae tormenta a su alrededor. Familias sufren, relaciones se rompen, ambientes se cargan, decisiones se dañan. Y muchas veces los primeros en percibir que algo anda mal no son los espirituales, son los que están alrededor de él. Pero mira aquí cómo Dios en su gracia muchas veces usa voces inesperadas para despertar a aquellos que huyen. Usa personas a las cuales se les debería predicar para ser instrumento, para advertirte, para confrontarte. Un pagano aquí despierta a un profeta. Un inconverso llama a un siervo de Dios a orar a su Dios. Un capitán sin pacto confronta a un hombre con pacto. Y fíjate que usa el mismo verbo que Dios usó para comisionar a Jonás. Le dice en el versículo 6, levántate. Lo mismo que Dios, que Yahweh le había dicho a Jonás. Levántate y ve. Dios le dijo, levántate y ve. Ahora este pagano le dice, levántate y ora. Cuando huimos de la presencia de Dios, Dios puede usar cualquier medio para confrontarnos. Una tormenta, una crisis, un niño, un inconverso, un problema que no podemos controlar. No porque quiera humillarnos, sino porque quiere llamarnos a arrepentimiento. Así como Jonás debió ser un instrumento, un portavoz de Dios en Nínive, este capitán pagano estaba siendo un portavoz de Dios a la vida del profeta de Dios, Jonás. Jonás todavía aquí no ha sido lanzado al mar. Todavía no ha sido tragado por un pez. Todavía no ha orado, todavía no ha sido quebrantado, pero ya estamos viendo la verdadera tragedia. Y es que él está siendo confrontado por su huida de Dios y por cómo está durmiendo en medio del caos. Y ahí es que yo quiero que nos detengamos, porque de nuevo Jonás no es solamente una historia, Jonás es un espejo. Antes de hablar de peces grandes, antes de hablar de arrepentimiento, antes de hablar de restauración, yo debo hacerte la pregunta aquí. Hay áreas donde estás huyendo de la voz de Dios
y ya no lo sientes. No donde pecas, sino donde te estás escondiendo, donde te has acostumbrado a estar lejano de Dios. Tal vez hoy no estás en tormenta, pero estás en sueño. Y por eso quiero dejarte, al cerrar, algunas evidencias claras de anestesia espiritual. Jeremías nos dice que el corazón es engañoso. Yo creo que el mayor engaño del corazón engañoso es hacernos creer que Él no es engañoso. Es engañarnos y hacernos creer que no nos está engañando. Que caminemos en desobediencia pensando que estamos bien. Que desobedezcamos a Dios pensando que estamos honrando a Dios. ¿Cuáles son esas evidencias de anestesia espiritual? Número 1, cuando Dios te confronta en su palabra, pero ya no reorganizas tu vida, solo ajustas excusas. Ya no muero en eso que Dios me está confrontando, sino que hago mis excusas y me vuelvo el mejor teólogo, entre comillas. Porque hacemos una teología sistemática de nuestro pecado para sentirnos bien. Para justificar el que no me congrego, para justificar el que no participo, para justificar el que no estoy haciendo mi rol como padre, para justificar el que no estoy haciendo mi rol como madre, para justificar el que no estoy haciendo mi rol como esposo o como esposa, para justificar el no ser fiel a Dios en mi trabajo, porque ese jefe es malo, porque el trabajo es esto, para justificar mi pecado. Yo he visto videos de personas justificando el engañar a su esposa y a su esposo y irse con otra persona. Yo he visto videos de pastores justificando el casarse con la secretaria y dejar a su esposa, siendo pastor. No hay nada que ya sorprenda. El corazón es engañoso. Deja de preguntarte, ¿cómo explico esto? ¿Cómo puedo tratar esto? Y empieza a preguntarte, ¿qué debo rendir en mi vida? Si el Señor me está confrontando con su palabra, yo sé que duele a veces. Pero esa disciplina del Señor inicial que está revelando grietas en mí, está buscando evitar un desplome. Pero yo no quiero escuchar. El año pasado sucedió en nuestro país una gran tragedia, tal vez la peor o una de las peores que ha pasado, y fue el derrumbe del Jet Set. Y en estos días se ha salido de nuevo todo porque el juicio y las acusaciones están. Y algo que sale es que a los dueños de ese lugar se les advirtió. Se les advirtió. Y alguien decía, si hubiesen invertido 2, 3, 4 millones de pesos en reforzar, en quitar grietas, en reconstruir, hubiésemos evitado una gran tragedia, esta catástrofe. Si hubiesen escuchado. Pero no ha escuchado. De hecho, uno de los testigos hablaba que era alguien que les había advertido que aún después del derrumbe intentaron amedrentarlo porque él seguía diciendo que eso se había advertido. Qué bárbaro, ¿cierto? Es lo mismo que nos pasa. No te vayas por ese camino. Mira, hay veces que actúa con la predicación, porque de aquí uno no busca lanzar indirectas, uno predica la palabra.
Y la palabra duele a veces porque nos confronta. Pero aún así, en algo general, me siento mal. Me lo tomo personal y no empiezo a preguntarme y a reflexionar. ¿Será que yo no estoy obedeciendo a Dios donde debo? Empiezo a acusar al predicador, al sistema. Empiezo a justificarme. Y aún muchas veces, después de caídas, de derrumbes, por no tapar grietas, sigo culpando a los demás y a Dios. Número 2. Oras, pero evitas ciertos temas con Dios. Hablas con Dios, pero no de todo. Hay conversaciones que pospones, porque sabes que Dios no va a estar de acuerdo con eso. Y mi oración se vuelve entonces algo monótono, no real. Nombra delante de Dios eso que siempre rodeas, pero nunca entregas. La sanidad comienza cuando el corazón deja de editarse delante de Dios. Deja de ponerse una máscara delante de Dios. Recuerda, no hay rincón demasiado oscuro para Dios. No hay nada que Él no pueda sanar. No hay un corazón tan duro que Él no pueda quebrantar. Ora como oró el salmista en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis inquietudes. Número 3. Cuando estás activo espiritualmente, pero cada vez menos expuesto delante de Dios. Mucho movimiento, poco quebrantamiento. Puedes adorar, puedes servir, puedes hablar de Dios y aún así dormir espiritualmente. Por eso es necesario para todo el que sirve que también reciba. Una persona no puede estar siempre sirviendo, siempre haciendo. Porque eso se puede volver una burbuja. Cuando hay tanto activismo, para mí esa es una señal de alerta. Cuando uno como pastor le dice a una persona, y yo lo he visto una y otra vez, eso yo lo aprendí con mi papá. Cuando una persona tú le dices, mira, tú deberías tomar un receso, yo te veo como demasiado, haciendo demasiada cosa, tú no te sientas. Cuando empiezan a ponerte excusas, pero no, pero que esto, pero que hay un problema. Hermano, nosotros tenemos que ser fieles en el servicio a Dios. Pero si yo no estoy aquí o tú no estás aquí, si tú no lo estás haciendo, Dios va a usar a otra persona. Si yo no lo hago, no es que no se va a hacer. No. Yo no soy imprescindible. Dios no busca siervos impresionantes, sino hijos verdaderos que dependen totalmente de Él. Número 4, cuando el pecado ya no te alarma, solo te incomoda si te descubren. El problema ya no es haber pecado, el problema es que se conozca lo que yo estoy haciendo. Y haber perdido el temor. ¿No te ha pasado que años atrás decías, yo nunca haría eso? Que años atrás te alarmabas porque alguien hizo algo y hoy te ves practicándolo de manera peor. Que años atrás dijiste como Pedro, yo nunca te negaría, Señor. Y en cuestión de horas lo negó 3 veces. Pídele a Dios que te devuelva un corazón sensible a su voz. Estudia la santidad de Dios. Conoce la grandeza del Dios que estás adorando.
Porque cuando lo vemos en alto a Él, entonces nos vemos bajos nosotros. Cuando vemos su santidad, entonces vemos nuestra pecaminosidad. David le dijo al Señor en medio de su confesión: crea en mí, le dijo David, un corazón limpio y renueva. Había caído en perversidad, por lo tanto él está pidiendo a Dios: renueva en mí un espíritu recto. Dios restaura corazones endurecidos. Mientras David estaba así, él dijo que su alma se consumía internamente. Por eso le clama al Señor. Número 5. Cuando las tormentas ya no te llevan a humillarte, sino a distraerte. Tienes ruido en lugar de arrepentimiento, pantallas en lugar de oración, activismo en lugar de reflexión. La próxima vez que algo te suceda, una prueba, no corras a apagar el dolor. Detente, reflexiona. ¿Qué el Señor me está enseñando a través de esto? ¿Qué voces tal vez Él me dio anteriormente, pero yo no escuché y llegué a este estado? Recuerda que Dios no envía tormentas para destruirnos, sino para traernos de regreso a Él. Dice el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Agustín de Hipona, en uno de los retratos más claros en la historia de la iglesia, de alguien que huyó del rostro de Dios, en las confesiones que hizo, una serie de libros teológicos, él no describió ahí su juventud como un tiempo de ateísmo. Él la describió como un tiempo de huida de Dios. Él estaba consciente de la existencia de Dios, pero él estaba tratando de huir de Dios. Él quería reemplazar a Dios con placeres, con éxito, con poder, con reconocimiento. Él no quería quedarse a solas con Dios. Sabía que Dios estaba ahí, pero huía de Él. Y lo más impactante es cómo describe su condición interior. Y él no empieza hablando de lujuria en ese tiempo, sino de insensibilidad. Él dice que él robaba no por necesidad, sino porque ya no sentía el peso del mal. Pero dice que Dios lo persiguió con misericordia. Mientras caminaba un día, un niño le repite algo. Le repitió Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y Dios utilizó esa palabra de ese jovencito para traerlo a arrepentimiento. Y te voy a leer Romanos 13 del 11 al 14. Porque tal vez Dios la use para traer arrepentimiento a tu vida. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Ese texto Dios lo usó para traer un despertar en Agustín. No volvió a Dios porque dejó de pecar primero. Volvió porque Dios lo despertó del sueño. Y fue después de ahí que él escribió esa frase que les he repetido varias veces.
nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Dios te llama a arrepentimiento hoy. Estás lejos de Él, acércate a Él. Ven a Él y Él se acercará a ti. Su gracia te ha alcanzado, su palabra te ha confrontado. Escucha hoy su voz y arrepiéntete. Responde a cómo Él te revela esas grietas y evita un derrumbe. Responde hoy para que puedas tener la paz y plenitud que solo Él puede dar al corazón humano.